Bendiciones a todos, Dios les bendiga, le habla el pastor Luis Abraham Sánchez, espero que se encuentren bendecidos, prosperados y en victoria. Bienvenidos a este tiempo de enseñanza y de la palabra de Dios. Hoy quiero hablar con ustedes un tema que se llama la unción del amor de Dios, la unción del reino de Dios, la unción del poder de Dios y la unción de la gloria de Dios o la unción que acompaña a la gloria de Dios. Así que vamos a ver eh, unas ideas mientras le voy explicando acerca de cómo Dios quiere que operemos con la unción que viene del Espíritu Santo de Dios. En Apocalipsis 4:5 vemos que dice que alrededor del trono habían 7 lámparas, 7 espíritus que son enviados a la tierra. Esta es la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Esto también va acompañado con el Salmo 110 cuando Dios le dice David, dice, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies, y Jehová enviará desde Sión la vara de su poder. Entonces, cuando Jesús vino a la tierra, Jesús murió, resucitó y ascendió y fue exaltado al trono de Dios para siempre. Cuando Jesús se sentó a la diestra de Dios, esos 7 espíritus, esa plenitud del Espíritu Santo, entonces fue enviada a la tierra. Entonces vemos que esa plenitud del Espíritu Santo siempre habla de 7. Eso lo vamos a ver en Isaías 11, capítulo 2. Dice, y reposará sobre la unción del rey Mesías. Dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento en Jehová, Espíritu de temor a Jehová. Pero hay una forma también de como agrupar para tener como otra perspectiva de cómo Dios opera en esta unción. Entonces, cuando hablamos de esta unción del amor de Dios, la unción del reino de Dios, la unción del poder de Dios y la unción de la que opera con la gloria o dentro del ámbito de la gloria de Dios, estamos hablando de una dimensión. Por eso que la Biblia dice, para que todos conozcan el amor de Cristo, que es alto, que es ancho, que es largo y que es profundo. Entonces, cuando hablamos a nivel de arquitectura, de matemáticas, esos 4 puntos, norte, sur, este y oeste, o cuando hablamos altura, anchura, a lo largo y profundidad, se describe la palabra dimensión. Así que cuando vamos a operar en la unción, no solamente estamos hablando de una forma en la que se manifiesta la unción, sino que hay varias facetas de la unción de Dios. Pero yo quiero agruparlas esta vez en 4 formas, que son la unción del amor del rey, la unción del reino de Dios, la unción del poder de Dios y la unción de la gloria de Dios. Entonces la primera sería eh, la unción del amor del rey. La segunda sería la unción del rey y su reino. La tercera sería la unción del rey, su autoridad real, su poder real. Ahí es donde entra la palabra exousia, que es autoridad, la palabra dunamis, que es el poder de Dios, y la cuarta sería la gloria, el rey y la gloria de Dios. Entonces vamos a ver estos 4 puntos. Entonces, número 1, la unción del amor de Dios. Y cuando, para que tengan una idea, dice el Salmo 45:6, dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Así que en el Salmo 45 estamos hablando de una boda mesiánica, estamos hablando acerca de ese rey y una boda real, una boda de realeza, de rey y una reina. Y en ese ámbito del amor vemos que se describe un tipo de amor con la justicia,
Y cuando vemos la palabra justicia en el hebreo, siempre la vamos a describir a un tzadik. Tzadik significa un justo. Y cuando la Biblia describe a un tzadik, a un hombre justo, una mujer justa, estamos hablando de una persona que ama mucho a Dios y que es una persona que ama a su prójimo, que se demuestra visiblemente ayudando a los que están en necesidad. Ahí viene la palabra que es sedaka o ofrenda de justicia para ayudar a los necesitados. Cuando se ayuda al necesitado, a la viuda, al huérfano, a los que están en cautiverio, a los que están pasando hambre, a los que están pasando sed, a los que no tienen con qué vestirse, aquellos que están en las cárceles. Esa forma de ayudar al prójimo, ahí es donde se demuestra ese amor ágape hacia el necesitado, pero ahí es cuando se describe amor por la justicia, que es lo que está hablando el Salmo 45. Dice, porque has amado la justicia, el hacer justicia. Por eso que en Isaías 58 el verdadero ayuno, ¿cuál es? Dios dice que hay que desatar la ligadura de las personas. Dice, al que tiene hambre, denle de comer, al que tiene sed, que pueda tomar algo, de beber, recuperar su aliento. ¿Se acuerdan de la historia de Boz y Ruth? Cuando Ruth llega a ese campo de cosecha, había una ley levítica que decía que si una persona tenía, digamos, una persona que tenía muchas granjas, hectáreas, en esos 4 puntos de la cosecha, esas 4 esquinas, no se podían cosechar porque esa era para ayudar a los necesitados. Entonces las personas que no tenían que comer pedían permiso, iban a esas esquinas de las cosechas, agarraban las espigas y con eso pues lo molían y hacían su comida diaria. Entonces Boz era una persona que practicaba la justicia, el ayudar a los necesitados. Y Ruth es aquí en este caso la que necesitaba. Recuerden que Ruth tenía todas las cualidades de una persona que necesitaba sedaka. Era extranjera, era viuda y era pobre, juntamente con su nuera Noemí. Entonces dice, Salmo 45:7, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces, cuando amamos a Dios y amamos al prójimo, ayudamos al necesitado, a los que están pasando hambre, sed, a los que están en cárcel, en cautiverio, cuando ayudamos al necesitado, entonces Dios derrama una unción de amor sobre nuestras vidas. Dice el Dios tuyo con óleo de alegría. Por eso es que cada vez que usted ayuda a una persona necesitada, ¿usted cómo se siente? Con gozo y como una alegría. Y usted dice, wow, me siento bien. Ese sentirse bien es hacer la justicia. Por eso es que Dios ama hacer la justicia. Entonces esta unción se llama la unción del amor del Rey, que es el amor divino de Dios. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la unción del amor. Hay una unción que se derrama cuando amamos a Dios y cuando amamos al prójimo. Por eso es que cuando Jesús estaba por las calles, por los pueblos, dice que tenía compasión. Ahí está el amor. Y ese amor lo llevaba a las personas, a ayudarlos, hacía milagros, señales, prodigios para sanar a las personas, ayudar a las personas, ayudar a los que habían caído, limpiar a los leprosos, sanar a los enfermos, liberar a los que tenían demonios. Entonces, ese amor lo llevaba a manifestar el poder de Dios. Entonces, número 2, la unción del rey y su reino. Entonces dice 1 Samuel 16:12, dice, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y después de aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego de Samuel y se volvió a Ramá. Entonces, esta es la unción para operar dentro del reino de Dios. Entonces dice que Dios le dijo a Samuel, búscame una persona conforme ¿qué? A mi corazón. Primero siempre Dios busca primero el corazón y después Dios da autoridades y poder. Entonces
Porque estas autoridades y poder están, su fundamento es el amor de Dios. Entonces dice que Dios le dice a Samuel, búscame una persona, esta persona va a ser conforme a mi corazón, a esta persona la vas a ungir para que sea rey sobre todo Israel. Entonces dice que Samuel encuentra a David, lo mandan a llamar y dice que esta vez Samuel no usó la redoma, porque la redoma con el aceite de la unción, recuérdense que la redoma es algo creado por el hombre y el cuerno era algo creado por Dios. Entonces, en la redoma no fue Dios quien escogió al hombre, sino que el pueblo pidió que pusieran a un rey. Entonces Dios le dice a Samuel, no te han rechazado a ti, sino que han rechazado a Dios. Personas tratando de poner a un rey para ser como las otras naciones. Por entonces Dios cambia la forma, dice, pero en mi reino yo voy a escoger a una persona conforme a mi corazón. Por eso que esa unción que venía con el cuerno sobre David era una unción de un hombre que iba a entrar en relación de pacto con Dios. Entonces esa unción llevó a David al palacio, fue a tocar el arpa, estuvo muchos años de proceso, persecución, pero al final, a los 30 años, dice que David fue puesto rey sobre Hebrón, después fue puesto rey sobre todo Israel y tuvo un reinado de 40 años. Entonces esa unción que vino del cuerno era para operar dentro del reino. Y dice Esther 2:11, vamos a ver otro ejemplo, dice, cada día Mardoqueo se paseaba delante del palacio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de los atavíos, eso es 6 meses con óleo de mirra, 6 meses con perfumes aromáticos, afeites de mujeres, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y ella halló gracia y benevolencia delante de él, más que todas las vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina. En lugar de Basti, hizo luego el rey un banquete a todos los príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó los tributos o las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Entonces vemos que esta preparación, esta unción, la unción es como un pre a lo que realmente va a ser la persona en un llamado. Entonces dice que Esther fue ungida, esa unción era para prepararlo. Así que cuando una persona es ungida, viene algo que se llama preparación, que a veces nosotros le decimos pruebas, o las personas van a pasar diferentes tipos de procesos. Esther es ungida. Esa era una forma de señalar que se estaba preparando. Dice que pasó más de un año en preparación, en un ungimiento de preparación de óleo de mirra, 6 meses de perfume aromático y afeites de mujeres. Esa palabra afeites tiene que ver como, en nuestros tiempos sería como preparar a una persona, como embellecer a una persona. De ahí viene la palabra también como afeitarse, que es como tratar de arreglarse el cabello, el rostro. Para los hombres sería como arreglarse la barba, en perfumarse. Entonces dice que cuando ella fue presentada al palacio del rey, dice que el rey amó a Esther. Y también hay otra cualidad de Esther que dice que era una mujer virgen. O sea, era una mujer virgen, y dice que ella halló gracia y favor. Esa unción la preparó, que era la unción de Dios, que era, la unción siempre viene para consagrar a una persona, separarla de todos los demás para llevarla a este lugar o a esta dimensión de operar en el reino. Entonces, más adelante, Esther llega a ser reina de todo el imperio. Después vienen las dificultades, viene Amán, que persigue al pueblo. La reina Esther se levanta a favor de los judíos, juntamente con su tío Mardoqueo, vencen a su enemigo. Después dice que Mardoqueo queda como el segundo después del rey. Así que tanto la reina Esther como Mardoqueo recibieron esa unción
de reyes para operar literalmente en un reino, en un imperio. Entonces, la número 3 sería la unción del buey o la unción del búfalo. Esta es la unción que tiene que ver con, con ser guerrero, con la batalla. Entonces, ¿se acuerdan de esa canción que se llama Sumérgeme? Y esta es una canción que dice: cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí, aunque la lucha he ganado, mi armadura desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Y ahora, después de muchos años, yo entendí que esta canción no fue escrita para un nuevo creyente. No. Esta canción fue escrita para personas que han entrado en el discipulado de Dios, que son líderes, que son servidores, hombres, mujeres, pastores, personas que están en la obra todas las semanas, día y noche, pasando sufrimientos, dificultades, pruebas, circunstancias difíciles. Y a medida que pasan los años, a veces uno se puede desgastar ministerialmente, físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Y por eso que la Biblia siempre habla sobre recibir la unción de Dios una y otra vez. Entonces, a veces Dios manda la unción y trabajamos. Y llega un momento donde Dios quiere transicionar a algo nuevo que nosotros no podemos hacer. Entonces necesitamos otra vez la habilidad que viene del Espíritu Santo por medio de la unción. Una unción fresca para un nuevo tiempo, para hacer algo nuevo. Entonces por eso Dios dice, hay que renovar esas fuerzas, esa unción. Y esa unción nueva es para hacer algo que no podíamos hacer antes. Pero si uno entra en ese tiempo sin esa unción, entonces el desgaste se incrementa físicamente, emocionalmente. Entonces uno se siente como que no puede avanzar. Entonces por eso Dios dice, necesitas la unción de Dios. Entonces la número 3 se llama la unción del buey o la unción del búfalo. Dice el Salmo 92:9, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco y mirarán mis ojos sobre mis enemigos y oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Así que esta es una unción para la batalla, para la guerra espiritual. Hay que revestirse otra vez con la armadura de Dios. Entonces, esta unción del búfalo es una unción de fortaleza, de fuerza. Y hay si ustedes saben la ilustración en la naturaleza, cómo los búfalos aumentan sus fuerzas. Entonces hay una imagen que cuando un búfalo se mete al agua y va a salir, y si la loma es demasiado inclinada, esa loma a veces se puede enlodar. Entonces el búfalo intenta subir con sus 4 patas, pero cuando él ve que no puede subir la loma, esa inclinación, ¿ustedes saben lo que hace el búfalo? Dice que el búfalo inclina las patas de adelante, o sea, las patas de adelante las inclina. En vez de subir con las patas erguido, lo que hace el búfalo es que como si se arrodillara con sus patas, y él empieza a subir con las patas de al frente, así dobladas, como si estuviera arrodillado, empieza a subir. Y ahí es donde dice la Biblia que el búfalo aumenta su fuerza. O sea, cuando él se postra, es cuando él aumenta su fuerza. Entonces, en esa posición, él puede subir esa inclinación, esa loma de tierra. Y es lo mismo que sucede con nosotros. Cuando Dios quiere que recibamos nuevas fuerzas, aumentar nuestras fuerzas como las del búfalo, ser ungidos con aceite fresco, ¿qué es lo que Dios nos está pidiendo para recibir esa nueva unción? Hay que postrarnos de rodillas, orar y adorar a Dios, postrados ahí. Y mientras tú estás postrado,
dice que Dios va a aumentar nuestras fuerzas y nos va a dar una nueva unción para algo que nunca hemos hecho. Se lo explico con la historia de Elías. Elías, en 1 Reyes capítulo 18, Elías reúne a todo el pueblo de Dios. Dice que cayó fuego del cielo de Jehová, encendió el altar. Después de eso, dice que Elías sube otra vez al monte Carmelo, juntamente con su siervo, y le dice, dile al rey que va a llover pronto, que se escucha un sonido de una lluvia grande, pero no se veía nada. Entonces los cielos estaban cerrados, entonces Elías iba a volver a abrir los cielos. Entonces, ¿qué hizo Elías? Dijo al siervo, ve y sube 7 veces hasta que ves la señal, una señal, que iba a ser una pequeña nube. Entonces, ¿qué hace Elías? Dice que Elías se postró a adorar a Dios. Cuando Elías se postra, mientras él estaba adorando a Dios, orando a Dios, pidiendo por la lluvia, a la 7ª vez el siervo dice, veo una nube como del tamaño de una palma. Y al instante dice que vino una lluvia, una nube, una tempestad. Es una lluvia tan fuerte que dice que Elías, cuando baja la montaña, dice que Elías empezó a correr más rápido que los carros de Acab. Entonces, eso sobrenatural, esa fuerza del búfalo, esa nueva unción para correr más veloz, fue que postrarse y adorar a Dios. La número 4 se llama la unción del águila. Isaías 40:29 dice, Él da fuerza al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como la águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, en esta unción del águila también vemos el movimiento, el angelical de Dios. Entonces, cuando hablamos de la unción de Dios, Dios también va a enviar ángeles a nuestro favor que nos van a ayudar a alcanzar ese propósito de Dios. Entonces, ¿cuál es la unción para operar en esa unción del águila? La clave es esperar. Los que esperan, entonces, tienen nueva fuerza. Pero este esperar en Dios, ¿cómo es? Es postrado en adoración, es orar a Dios en la quietud hasta que venga la unción de Dios. Entonces, cuando viene la unción de Dios, entonces, dice, empiezas a volar, a tener nueva fuerza, empiezas a levantar alas como la del águila. Dice, correrás y no te cansarás. Significa que ¿cómo tú sabes que estás operando en la unción de Dios? Porque te corres, ministras y no te cansas. Caminas y no te fatigas. Dice 1 Reyes 19:15, y le dijo Jehová, ve y vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, llegarás y ungirás a Hazael por rey de Asiria, a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel, a Eliseo, hijo de Safac, a Abel-Meholat, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Entonces vemos que hay una unción del amor de Dios, una unción de los reyes, una unción para la guerra espiritual y una unción profética. Entre todo eso también vemos la unción sacerdotal, porque los sacerdotes y el sumo sacerdote eran ungidos por Dios. Ahora, yo creo que usted note algo en estas 4. Vemos el rostro del hombre, vemos el rostro del león, vemos el rostro del buey y el rostro del águila. Esas 4 unciones también se pueden ver en los rostros de los 4 seres vivientes en Apocalipsis 4:5 y los querubines que aparecen en Ezequiel 1. Ambos tienen rostro de hombre, rostro de león, rostro de buey y rostro de águila. La diferencia es que los 4 seres vivientes de Apocalipsis tienen 6 alas y los querubines de Ezequiel 1, donde están las ruedas, que están debajo del trono de Dios, del firmamento del trono de Dios de zafiro, tienen 4 alas. Entonces, en esa jerarquía de ángeles vemos a los serafines con 6 alas. En la parte del firmamento de arriba vemos a los seres vivientes con los 24 ancianos, y debajo del firmamento vemos a los querubines de 4 alas en las ruedas. Entonces dice Ezequiel 1:4, y miré, he aquí viene del norte un viento tempestuoso, una gran nube con fuego envolvente,
y alrededor de él un resplandor. Y en medio del fuego algo parecía como de bronce refulgente. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león al lado derecho de los cuatro y cara de buey a la izquierda en los cuatro. Asimismo había en los cuatro cara de águila. Apocalipsis 4:4. Y alrededor del trono habían 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos, truenos, voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Jehová. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía un rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a una águila volando. Entonces vemos que Dios opera siempre con estos seres vivientes y estos querubines. Ahora, quiero hacer una comparación simplemente para que entiendan una diferencia. En la Biblia, cuando decimos la palabra que Jesús es el Mesías, en hebreo se escribe la palabra Masaya o Mesías. Se escribe en hebreo M-A-S-I-A-H, que es la palabra Mesías o ungido. Cuando se refiere a ungido, se refiere a un rey, se refiere a un sacerdote. Por eso que dice que Jesús opera en el orden de Melquisedec como rey y sacerdote. Entonces, pero quiero que para que hagan una diferencia. La Biblia habla también sobre un querubín grande protector que se llamó Lucifer, que después en su caída se transformó en Satanás, un adversario. Pero cuando vemos en hebreo y cuando usted lo lee en inglés, en Ezequiel 28:14, dice el querubín ungido que cubría o protegía un lugar. Un querubín grande que protegía, que era un querubín grande ungido que protegía un lugar o una región. Y decía que ese querubín estaba entre el monte de Dios y el Edén. Pero esta es una de las únicas referencias donde yo he encontrado donde un querubín, alguien de la jerarquía angelical, tiene un tipo de unción. O sea, un tipo de poder y autoridad. Por eso que en la Biblia después van a haber muchas referencias acerca de que Satanás siempre anda peleando en contra de los ungidos de Dios o en contra de la unción de Dios. Y por eso que en los 7 años de la gran tribulación aparece el anticristo. O sea, Cristo significa Mesías ungido. Entonces Satanás siempre está peleando contra los ungidos de Dios, contra la unción del Espíritu Santo de Dios. Entonces vemos que este querubín dice que era grande, que era ungido, que era protector, cubría una región, y esta unción era para hacer algo especial dentro de ese ámbito. Ahí se escribe que este querubín, Lucifer, Satanás, acumulaba mucha sabiduría, acumulaba muchas riquezas y tenía una forma de esparcir rápidamente a través de la música palabras. Y dice que de esta manera más de 1/3 de ángeles fueron, dice que cayeron juntamente con él. Pero vemos que Lucifer también era un querubín. Entonces quiero que ustedes hagan, para que tengan, digamos, alguna idea. Cada vez que la Biblia habla de querubines, siempre habla de 4 rostros. Eso quiere decir que los querubines tienen 4 rostros. En Génesis 3 vemos que la serpiente estaba en el Edén, pero recuérdense que la serpiente, ¿quién era? Satanás. Y Satanás era un querubín. Lucifer, que significa un portador de luz. Pero después, más abajo, cuando Adán y Eva pecaron, dice que querubines se pusieron en la entrada con espadas de fuego. Entonces vemos a querubines grandes y protectores. También vemos a querubines con espadas de fuego. Vemos a querubines en ruedas. Entonces, aquí se describe a Lucifer, Satanás, como un querubín.
Entonces, si un querubín tenía 4 rostros, entonces Satanás, ¿cuántos rostros tiene? Entonces, yo me quedé pensando, ¿cuántos rostros tendrá? Entonces, si es un querubín, tiene que tener 4 rostros. Simplemente que esos 4 rostros se pervirtieron, se corrompieron. Por eso que la Biblia dice que, para que vean una idea, dice que Satanás aparece como un ángel de luz, ese es el rostro del hombre. Satanás anda como un león rugiente a quien devorar. No es que esta es una forma de analogía de describir a Satanás, no. Es que ese es uno de los rostros del querubín. Simplemente que ahora está pervertido, corrupto. Ahora es un león rugiente que anda buscando a quien devorar, o sea, destruir personas. El rostro del buey, ¿se acuerdan que había un falso dios que se llamaba Moloch? Que literalmente era como una especie de toro o un buey con los brazos abiertos. Dice que las personas que adoraban a esos falsos dioses entregaban a sus bebés, a sus niños, los ponían en los brazos de Moloch, los quemaban vivos, los mataban. Para ellos, para esos hombres recibir poder, riqueza y fama. ¿Se acuerdan cuando en Éxodo 32 dice que el pueblo de Israel levantó un becerro de oro? O sea, esos son los rostros del enemigo. Entonces vemos que Satanás se representa como un rostro de ángel, como un rostro humano, un rostro de un león, un rostro de un buey, un becerro o una cabra. Y 4, como en vez de águila, ahora es como un dragón que vuela, tiene 7 cabezas y vuela. Es simplemente se distorsionó, se corrompió. Entonces, por eso que dice que Lucifer era un querubín, dice que era grande, un protector, o sea, que cubría muchas áreas, muchas regiones él solo, pero se deformó, se destruyó, y dice que Dios, por causa de su maldad, por esa corrupción, porque ¿cuál es la diferencia? Todos estos ángeles caídos, cuando ellos estaban en el cielo, ellos estaban delante del mismo trono de Dios, de la gloria de Dios, de la santidad de Dios. A ellos nadie lo tentó para pecar. Ellos algo se corrompió en su corazón por su propia verse a sí mismo, porque dice que Lucifer se empezó a ver como a sí mismo, su hermosura, por su sabiduría, se corrompió su corazón, que en vez de mirar al que está sentado en el trono, se empezó a mirar a sí mismo. Y cuando se empezó a mirar a sí mismo, imagínense que usted va a un país y en ese país hay un rey y ese rey tiene un trono. Ahora imagínense que usted no es nadie en ese lugar y usted dice, yo quiero poner mi trono en este lugar. ¿Usted qué cree que le va a hacer a ese rey? Lo va a expulsar, lo va a derribar y lo va a destruir para siempre. Bueno, eso fue lo que Dios hizo con Lucifer. Porque dice que Lucifer en Isaías 14 dice que él quería poner su trono junto al de Dios en las alturas, junto a las estrellas. ¿Cómo se le ocurre a él hacer eso? Porque ya Dios está reinando. Eso sería como tener otro rey en el cielo. Y Dios, no, aquí hay un solo rey. Dice que lo derribó. Por eso dice, ¿cómo caíste, oh lucero? Entonces, dicen que este querubín se pervirtió, se corrompió. Entonces, Lucifer, Satanás, es un ángel caído, es un querubín que tiene muchas habilidades, pelea en contra de la luz de Dios, pelea en contra del trono de Dios, pelea en contra de los ungidos. O sea, las mismas habilidades que él recibió, todas las corrompió para pelear contra el reino de Dios. Entonces dicen, ¿cómo quitar las acusaciones día y noche? Porque se acuerdan, en el libro de Job dice que Satanás iba a donde estaba Dios para acusar a Job, para ver si lo hacía caer. Entonces Satanás, como es fuerte, tiene una fortaleza para acusar día y noche. Día y noche. Eso también lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo 12, que dice que Satanás
Está acusando día y noche. Pero miren cómo Dios nos ayuda y nos va a dar victoria. Entonces vemos que hay seres vivientes con rostros de león, rostro de hombre, rostro de águila, rostro de buey, que son santos, vienen para ayudarnos. Y a los querubines de Dios también vienen a ayudarnos. Estos querubines, estos seres vivientes que están en la corte celestial de Dios, día y noche, van a ayudarnos en los últimos tiempos a echar fuera a Satanás juntamente con el príncipe Miguel y los santos ángeles de Dios, el ejército de Dios. Entonces miren, los querubines buenos nos ayudan día y noche en la corte celestial contra ese querubín malvado, Satanás. Querubines santos versus el querubín malvado. Apocalipsis 4:8 dice, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y dentro por ellos estaban llenos de ojos y no cesaban, ¿cuánto dice? No cesaban día y noche de decir santo, santo, santo. Es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y Apocalipsis 12:11 dice, y ellos la han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces dice que Lucifer, Satanás, el querubín, venía a acusar a los hijos de Dios día y noche en la corte celestial. Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el dragón y la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engañó al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, o sea, los ángeles malvados. 12:10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, cuando nosotros empezamos a cantar y adorar a Dios con Apocalipsis 4:8, día y noche, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Cuando empezamos a declarar la sangre de Jesús día y noche, esas acusaciones que quería poner, esas acusaciones legales que quería poner Satanás en contra nuestra por causa de nuestro pecado, son que eliminadas. Y como son eliminadas, entonces Dios actúa a nuestro favor para ayudarnos, no por nuestras fuerzas, sino por la gracia y misericordia de Jesucristo, por la obra de la cruz. Por eso que cada vez que fallamos, pecamos, hay que declarar el poder de la sangre de Jesús, porque eso nos limpia de pecado, y como nos limpia de pecado, Satanás entonces no puede acusarnos ni día ni noche. Entonces todos los días siempre tenemos, si fallamos, uno reconoce, Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos si hemos fallado. Venimos delante de ti para que tú nos limpies con tu sangre preciosa. Y dice que eso otra vez nos da ¿qué? Acceso al trono de la gracia para hallar oportuno socorro y misericordia. Amén. Entonces cuando hablamos de este querubín llamado Lucifer, que después se transformó en Satanás, este querubín, recuérdense, tenía 4 rostros y él intercambia esos 4 rostros dependiendo de la persona con la que va a manifestarse, y lo que hace él es que se transforma, o sea, tiene rostro de hombre, rostro de buey, rostro de un león rugiente, de una especie de dragón, y es por eso que ustedes ven que muchas personas en los últimos tiempos, y Pablo lo habla, dice personas que por causa de su maldad se volvieron como si fueran animales, porque lo que está haciendo Satanás es volver a esas personas que cayeron en pecado, que no quieren obedecer a Dios, su naturaleza se pervierte, se vuelven como hombres animales. Y ustedes ven que las personas empiezan a transformar su cuerpo en forma de animales. Ese es simplemente porque Satanás quiere transformar a esas personas a la imagen y semejanza, pero de Satanás. Y es por eso que en la Biblia se describe al anticristo como un hombre, pero también le dicen que es como una bestia. Tiene el rostro de hombre, pero se comporta como una bestia.
Entonces, esa es la distorsión que Satanás quiere hacerle a la mente de las personas. Por eso es que también hay personas que sufren, cuando las personas sufren trastornos mentales, bipolares, personas que tienen problemas mentales, y ustedes a veces ellos dicen que escuchan muchas voces. No, no es que es algo mental, sino que esos demonios, esos falsos dioses, a veces vienen varios a la vez, o puede ser así como un querubín caído, como Lucifer. Son cuatro rostros, son cuatro voces hablando al mismo tiempo. Entonces las personas tienen esa percepción de escuchar varias voces, porque no saben, lo que ellos no saben es qué tipo de demonio los está atacando. Por ejemplo, en el endemoniado de Gadara, dice que tenía una legión. ¿Y una legión cuántos son? Son como 5.000, 6.000 soldados, o sea, 5.000, 6.000 demonios, hablándole a esa persona al mismo tiempo, tanto que se volvía un tormento. Entonces, por eso que las personas sufren esos estados bipolares de cambio de su forma de ser, o varias personas, o son como varias personalidades. No es que son varias personalidades, es que están siendo atacados por estos demonios, estos ángeles caídos que tienen diferentes formas, rostros. Entonces, no, dice Pablo que hay que tener cuidado con todas las artimañas de Satanás. Dice, cualquier palabra que no viene de Dios, dice, la llevamos cautiva al conocimiento de Jesucristo. En Isaías dice, ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, ni ninguna lengua que se levante en juicio. Entonces, cada vez que tú escuches, digamos que tú estabas un día tranquilo y de repente empiezas a escuchar voces en tu mente o palabras sucias y tú no estabas pensando en eso, esos son los ataques del enemigo. Estas son las artimañas del enemigo. A través de las personas que quieren hacer brujería, hechicería, enviar demonios para atacar a las personas. Entonces, cuando tú empiezas a escuchar eso, tú, en el nombre de Jesús, ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, ni ninguna lengua, la lengua va a traer palabras, ni ninguna lengua que se levante en juicio en contra de nosotros. Entonces, se cortan, porque dice que esta es la herencia de los siervos de Jehová. Entonces, por eso que necesitas la unción del Espíritu Santo de Dios para destruir todas las armas del enemigo. Recuérdense que el hombre y la mujer estaban en un estado puro, y aún así Eva, la mujer, pudo ver y escuchar a la serpiente Satanás, que era un ángel caído. O sea, que pudo interactuar con otro ser angelical en ese momento. O sea, que ella podía escuchar tanto la voz de Dios, el hombre y la mujer podían escuchar tanto la voz de Dios, como también podían interactuar con los otros seres que estaban en ese ambiente del jardín del Edén. Y es por eso que a veces la Biblia nos manda a discernir entre la voz de Dios y la voz del enemigo, o sea, tener un discernimiento. ¿Se acuerdan que Pedro confesó que Jesús era el Cristo? Pero después vemos que Jesús reprende a Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás. Significa que Pedro estaba aumentando su habilidad espiritual, que podía escuchar claramente a Dios, pero si el enemigo se acercaba para susurrarle, decirle una mentira, también podía escucharlo. Hasta que él aprendió a discernir entre la voz de Dios y la voz del enemigo. Otra forma de recibir la unción es cuando Jesús le dijo a sus discípulos, esperen aquí en ese lugar hasta que venga el poder del Espíritu Santo sobre ustedes. Y dice que los discípulos se quedaron en el aposento alto por 10 días esperando la unción del Espíritu Santo de Dios. Entonces ellos esperaron, y cuando vino el día de Pentecostés, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios, y entonces pasaron de esperar a avanzar. Dice que el poder del Espíritu Santo vino sobre ellos con fuego, hablaron en otras lenguas y
comenzó un movimiento de evangelismo, de multitudes de almas fueron ganadas para Jesús. Empezaron a hacer señales, prodigios, maravillas y milagros. ¿Por qué? Porque esperaron en Dios. Y esa es la cualidad que Dios quiere en nosotros. Esperemos hasta que venga el poder de Dios. Y entonces, cuando viene el poder de Dios, tenemos la capacidad para avanzar en el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, en el punto número 4, en la unción de la águila, vamos a ver a un personaje en la Biblia que se llama Moisés. Y Moisés tenía un doctorado en esperar en Dios. Dios le dijo a Moisés, sube al monte. Dice que Moisés pasó más de 40 días y 40 noches sin comer, sin beber, ayunando, pero en un ambiente de la gloria de Dios. Dice que cuando Moisés bajó de la montaña del monte, dice que el rostro de Moisés resplandecía por causa de haber esperado en Dios y de haber hablado con Dios cara a cara. Entonces, cada vez que esperamos en Dios, nuestro rostro es transformado a la imagen y semejanza de la luz y de la gloria de Jehová. Oremos. Padre Santo, te doy gracias, Señor, en este día. Padre, derrama, Señor, la unción del amor de Dios, la unción del reino de Dios, Señor, para operar en tu reino, Señor, aquí en la tierra. Padre, derrama, Señor, la unción del Espíritu Santo con mayor poder y mayor autoridad, Señor, con señales, prodigios, maravillas y milagros, Señor, que nunca se han visto en la historia, Señor. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, son las que tú tienes preparadas para aquellos que le aman. Y Padre, envía, Señor, esa unción del águila, Señor, para volar, Señor. Que tú envíes a tus santos ángeles, Señor, que vengan a ayudarnos y a servirnos, Señor. Aquellos que van a heredar la salvación, Señor. Y aquellos que no te conocen y quieren conocerte a ti, haz conmigo esta oración. Señor Jesús, yo declaro que tú eres mi Señor y mi Salvador. Perdóname de todos mis pecados. Limpia ahora con tu sangre preciosa mi maldad, mis transgresiones, iniquidades, mis rebeliones, mis abominaciones. Perdóname, Señor, con tu sangre preciosa. Límpiame, restáurame y hazme una nueva criatura en Cristo Jesús, para que yo te pueda conocer por medio de Cristo cara a cara y yo pueda venir delante de tu trono para hallar oportuno socorro y misericordia. Padre, envía tus ángeles alrededor de mi vida para que me protejan, me guarden en todos mis caminos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones a todos, saludos y Dios te bendiga. Bendiciones.